Y ya aprovechando que estaba nuestro abogado aquí, pues vamos a tratar temas que tienen que ver con lo suyo y con lo que nos interesa a todos, a fin de cuentas. ¿No es así? José Miguel Serrano, buenas tardes de nuevo. Vamos a hablar un poco de temas jurídicos, quizá el asunto es más plano, más gris, porque al final es una cuestión más de técnica que de pasiones, bueno, que de delitos más pasionales, como hemos hablado de... Claro. Pues yo qué sé, robos, secuestros, ¿no? Hoy vamos a hablar de administración desleal de sociedades. Estuvimos hablando hace cosa de un mes. Te pido disculpas por mis últimas ausencias, por motivos de salud, motivos de viajes de trabajo. Estuvimos hablando de qué era un administrador. Pues bueno, yo creo que es interesante profundizar un poquito más, sobre todo al hilo de lo que hablábamos, por ejemplo, de que se habían movido 2000 y pico empresas de Cataluña, al resto del territorio nacional, y al hilo de que es importante tejer tener un tejido productivo que esté sano en este país, porque al final es lo que crea riqueza. Las pymes, las grandes sociedades, más allá de las entidades públicas o de los organismos o empresas públicas, el tener iniciativa, el ser valiente, ahora que está muy de moda el tema del emprendimiento, pues bueno, aparte de tener una idea, vamos a ver de qué manera se tiene que articular esa idea para que pueda ser legal, para que pueda ser honesto. ¿Cuál es la forma legal que le podemos dar a nuestra idea, a nuestro proyecto? Y sobre todo, lo que vamos a tratar de explicar en el día de hoy es cómo tenemos que tratar de evitar meternos en problemas para que nuestra idea llegue a buen puerto. Yo creo que es interesante. Claro, sin duda. A fin de cuentas vamos a hablar del delito de administración desleal de sociedades. Y yo quiero saber cuáles son los elementos que compone el deber de lealtad de un administrador. Como te decía, el deber de lealtad a la sociedad administrada, es decir, a la sociedad de la que nosotros estamos llevando las riendas, se configura como una de las obligaciones más importantes de todo buen administrador. Vámonos, como hablábamos hace semanas, a la Ley de Sociedades de Capital, que es el sum corda de estos movimientos, de estas actitudes, de estos comportamientos que debemos observar. Artículo 228 de la Ley de Sociedades de Capital, que nos relata cuáles son, en particular, las obligaciones que compete el deber de lealtad. Muy importante, este deber de lealtad. Y son las siguientes. En primer lugar, no ejecutar o no ejercitar las facultades con fines distintos de aquellos para los que le han sido concedidos. Hablábamos en su momento de que la Junta General de Accionistas o de participantes en una sociedad es la que manda al administrador. El administrador, al fin y al cabo, es un mandado. Bueno, pues esa Junta General de Accionistas o de participantes da una serie de órdenes al administrador y no se puede apartar de esas órdenes, porque si no estaría incurriendo en una deslealtad, en una falta del deber de lealtad. En segundo lugar, muy importante también, y esto guarda especial importancia con sociedades cotizadas en bolsa. O sea, ya de un determinado tamaño. Sí. Bueno, es importante para todas, pero por la trascendencia pública que tiene de cara a la riqueza del país y a la confianza en en las superestructuras que tenemos, sobre todo económicas y empresariales, el deber de guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él. Esto es importante porque todos sabemos que el secreto empresarial forma parte muchas veces de la riqueza de ese know-how que tiene una empresa. El conocer determinados mecanismos, determinadas formas de trabajar e incluso negociaciones que no hayan llegado a buen puerto. Bueno, pues tenemos como administradores la obligación de guardar secreto. No podemos irnos a la prensa económica y decir, pues yo estuve negociando el tratar de fusionar una gran sociedad inmobiliaria con otra cuando era administrador, porque eso automáticamente lo que puede hacer es que caiga o que tenga una caída muy importante en bolsa la cotización y llevarse al traste la recuperación económica o la marcha económica de un país. En tercer lugar, abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga conflicto de intereses directo o indirecto. Evidentemente, porque ese interés que podemos tener directo o indirecto, ya sea por nosotros o por algún familiar o por alguna persona que esté vinculada a nosotros, nos puede llevar a tomar según qué decisiones, y esas decisiones pueden ir en contra de la marcha de la sociedad. Pues yo como administrador, si tengo participaciones en otra sociedad y una decisión que tengo que tomar está directamente relacionada con esa otra sociedad o con la mía propia y le puede perjudicar, pues me tengo que abstener, evidentemente.
En cuarto lugar, desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal, con libertad de criterio y juicio e independencia respecto de las instrucciones y vinculaciones de terceros. En este caso, de terceros ajenos a la sociedad. No podemos estar tomando decisiones por lo que nos diga un tercero que no sea participante, que no sea la Junta General o que no sea otro directivo de la sociedad. En quinto lugar, recordamos que estamos enumerando los elementos del deber de lealtad, el artículo 228 de la Ley de Sociedades de Capital. Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad. Pues yo qué sé, que seamos administradores de una sociedad, que a su vez seamos propietarios de otra, con el mismo objeto social, con el mismo público objetivo, y que las decisiones que tomemos en la otra sociedad nos puedan perjudicar. Efectivamente. Se entiende que bueno, pues ese deber de lealtad nos debemos a la marcha de la sociedad que estamos administrando. Hablábamos en su día. Nadie nos obliga a ser administradores de una sociedad, con lo cual si vemos que entra en conflicto de intereses con nuestros propios intereses, pues bueno, yo creo que el paso más elegante sería el de cesar de manera voluntaria, el de dimitir, el de presentar nuestra renuncia como administradores de la sociedad. Es muy importante y por eso la Ley de Sociedades de Capital hace una previsión en distintos apartados de ese conflicto de intereses. Es muy importante que no incurramos o el tratar de evitar en ese conflicto de intereses. Y para evitar incurrir en este conflicto de intereses, el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, el siguiente nos dice que un administrador tiene que abstenerse de otras 6 tipos de cuestiones. Realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes. Yo, como administrador de una sociedad, no puedo venderme a mí, como José Miguel, material que venda o que produzca la sociedad más barato, porque estaría perjudicando a la sociedad. Tengo que abstenerme de entrar en unas condiciones más beneficiosas con la sociedad de las que pudiera tener un cliente estándar. En segundo lugar, utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de administrador para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas. Hoy salían a la prensa, salían a la luz parte de lo que se ha venido a llamar los papeles del paraíso y hablaban de 2 de los fundadores y administradores de SACIR, una de las empresas constructoras y promotoras más grandes de este país, y hablaban de movimientos un tanto extraños, creo que eran Bermuda, si no estoy equivocado, de algún tipo de trust. Evidentemente, si estos señores no hubieran sido administradores de SACIR, probablemente no hubieran llegado a tener ese tipo de empresas en paraísos fiscales y según qué transacciones de las que se está hablando. Es decir, yo no me puedo beneficiar de mi cargo como administrador de una sociedad para cuestiones de carácter personal. Privado, sí. Efectivamente. En tercer lugar, tenemos prohibido, como administradores de una sociedad, hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la compañía, con fines privados. Imagínate que hemos llegado a un acuerdo, 2 grandes compañías constructoras, para una fusión o para una compra, una a otra. Y yo, con esa información privilegiada que tengo, lo que hago es, me voy al mercado, me voy a la bolsa y me dedico a comprar participaciones o acciones de una de las sociedades, la que sea, que están a 2. Evidentemente, si eso es una buena noticia para la marcha de las sociedades, en cuanto esa noticia salga a la luz pública, aumentará el valor, aumentarán las cotizaciones. Yo no puedo comprar participaciones, y cuando digo yo, es ni yo ni personas vinculadas a mí, y eso además la ley lo recoge de manera muy, muy categórica. Es decir, no me puedo beneficiar de esas informaciones confidenciales. Tenemos prohibido también como administradores aprovecharse, y es de lo que venimos hablando, de las oportunidades de negocio de la sociedad. Pues que nos enteremos, yo qué sé, de que un proveedor, como condición nuestra de administrador, que nos lo hayan comentado en unas negociaciones secretas, que un proveedor va a cerrar con una cantidad de stock infinita y yo, como José Miguel, persona privada, me dedico a comprar ese stock para luego vendérselo a mi sociedad de una manera más cara. Estaría faltando ese deber de lealtad. No podemos obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía. Esto es muy parecido a lo que se ha venido a prohibir con médicos de la Seguridad Social y con políticos. Esas prebendas, ese percibir
ya sea dinero, que nos regalen coches, que nos regalen trajes, yo creo que todo esto nos suena, ¿verdad? Que nos regalen casas, que nos regalen cumpleaños con payasos y globos, fiestas de cumpleaños de nuestros hijos, etcétera. No sé por qué lo comentas esto exactamente. A pesar de que seamos administradores de una sociedad mercantil netamente 100% privada, como digo, todo esto influye o puede influir en la marcha de la economía de todo un país, con lo cual la Ley de Sociedades de Capital nos acota, nos mete en un corralito todo este tipo de actividades que están prohibidas y que pueden influir de manera negativa. Y por último, nos tenemos que abstener de desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad. Es decir, yo no puedo ser administrador de una empresa que fabrica bolígrafos y abrir una empresa que fabrica bolígrafos, porque se entiende que de la información que yo estoy recibiendo de la empresa administrada me puedo beneficiar y puedo entrar en competencia que podría llegar a ser desleal con la propia sociedad que yo estoy administrando. Automáticamente, como decíamos, teníamos la posibilidad de renunciar a nuestro cargo y seguir con nuestra actividad privada o nuestra actividad empresarial privada. ¿Y qué ocurre si un administrador en el desempeño de su cargo incumple sus deberes o se aparta del mandato legal? Bien, pues la actividad de un administrador, a pesar de venir reglada en distintas leyes, y ya estamos viendo que es muy profuso, permite un amplio marco de decisiones. Es decir, yo no tengo las manos atadas por ser administrador de una sociedad y recibir órdenes de la Junta General. Las leyes lo que nos permiten, precisamente para poder dinamizar la economía y que en el día a día tengamos posibilidad de tomar una serie de decisiones que pueden ser en muchas ocasiones de calado, nos permite ese gran espectro, que puede suponer el éxito o el fracaso de la sociedad administrada. Sin embargo, como hemos señalado, existen fronteras que proscriben determinados comportamientos. Actuar fuera de estas fronteras supone que el administrador incurre en una responsabilidad por sus actos. Nos vamos un poquito más adelante. Artículo 236 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, que nos dice cuáles son nuestras responsabilidades desde el punto de vista civil y mercantil. Decíamos al inicio que íbamos a hablar del delito de administración desleal. Bueno, el delito es esa esfera penal, esas actuaciones ya más graves con mayor perjuicio. La Ley de Sociedades de Capital lo que nos recoge son las consecuencias desde el punto de vista civil y mercantil, que podrían llegar incluso a nuestra inhabilitación. Fíjate si es importante. Sí. En primer lugar, el propio artículo 236 nos determina que los administradores en el ejercicio de su cargo responderán frente a la propia sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores. 3 planos de la realidad. La propia sociedad administrada, los socios como tales y los acreedores, es decir, las personas a las que la sociedad le pueda deber un dinero, del daño que causen por sus actos u omisiones contrarios a la ley. Es decir, no vamos a responder con carácter personal como administradores de consecuencias que vayan aparejadas a nuestro comportamiento siempre que éste haya ido de la mano de la ley. Pero si nos apartamos de la ley, es decir, si faltamos a este deber de lealtad, por ejemplo, podemos responder incluso con nuestro propio patrimonio como administradores. Fíjate si es importante. Por tanto, que nadie se piense que su patrimonio no corre peligro porque se trate de una sociedad anónima o una sociedad limitada, la sociedad de la que uno es administrador. O sea, que en un momento determinado, según sean las circunstancias, sí pones en riesgo tu patrimonio y por tanto, pues aquello por lo que hayas podido luchar durante X tiempo. Pregúntaselo a los Ruiz Mateos, por ejemplo. Es muy importante determinar en este punto, que nadie se nos asuste, que si uno actúa de acuerdo a la ley, no tiene nada que temer. El patrimonio de la sociedad responde con las deudas y punto. Ahora bien, en ocasiones uno puede estar mal asesorado, puede haber zonas de cierta, digamos, indefinición. Sí, pero nos vamos a lo que nos dice el artículo 2 del Código Civil, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, el ser administrador de una sociedad mercantil, el manejar dinero, el manejar contratos con proveedores, el llegar a acuerdos para hacerla más grande, para disgregarla, para comprar otras sociedades, no es un juego. Y si uno asume la responsabilidad de administrar una sociedad mercantil cuyo patrimonio es de terceros, que no nos olvidemos que el patrimonio es de otros, aunque en parte pueda ser nuestro, bueno, pues tiene que ser consciente de que está asumiendo una serie de riesgos. Sería tan ridículo el decir, no, mira, yo es que no sé, yo no sabía,
Tú eres locutor de radio. Tú sabes que no tienes que salir todas las noches, beber bebidas con hielo, que tienes que cuidar tu garganta, que tienes que cuidar tu voz. Y tienes que saber de qué manera modular la voz, de qué manera poder hablar al micro. Pues un administrador de una sociedad tiene que saber o tener conocimientos de contabilidad, aunque sean mínimos, y debería de tener conocimientos del sector en el que está administrando esa sociedad. Si no, pues, como dice el refrán, hay manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Eso es. ¿Y qué es el dolo? ¿Y qué es la culpa? Vale, muchas veces yo creo que cuando escuchamos en los medios de comunicación decir que alguien es culpable, podemos incurrir en el error de no saber identificar estas dos figuras que son muy, muy importantes. En primer lugar, el dolo. El dolo se podría definir como la voluntad de realizar un acto contrario a la ley. Voluntad con inequívoca. Conocimiento de la ilegalidad. Es decir, yo sé lo que estoy haciendo y a pesar de saber que es ilegal, quiero hacerlo. Doloso. ¿Bien? La culpa. Quizá, pues eso, lo que te digo, podemos tratar de confundir en ocasiones lo que es la culpa con el dolo. Podemos llamarle negligencia también a la culpa, que quizá la palabra negligencia por el tema de los asuntos médicos nos pueda sonar un poquito más. La culpa se define como la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. Esto dicho así, pues suena un poco a sueco, pero si decimos que yo no tengo intención de realizar un acto contrario a la ley, pero aun siendo consciente de unas eventuales consecuencias que pueden ser ilegales, lo cometo, pues puedo estar siendo negligente con mis actos. Esa sería la diferencia. El dolo es la voluntad inequívoca de querer realizarlo y la negligencia es, digamos, dejarlo un poco más a la providencia, esa falta de deber de diligencia que hablábamos en el primer día del tema de los delitos de administración desleal. ¿Y si el acto o acuerdo ha sido adoptado por la Junta General? Bueno, pues muy importante. Como decíamos anteriormente, las decisiones que toma un administrador en el ejercicio de su cargo son personales. Vámonos otra vez al artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital. Ya lo tenemos un poco manoseado hoy. Nos dice que en ningún momento las decisiones tomadas por la Junta General exoneran de responsabilidad al administrador. Es decir, el administrador no se puede escudar nunca, jamás, en que ha sido un acuerdo tomado por la Junta. Existen una serie de mecanismos en los que el administrador, si considera que un acuerdo tomado por la Junta es ilegal, lo puede impugnar o lo puede no llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la ley lo que nos viene a decir es que un administrador es un profesional. Y como profesional, al hilo de lo que hablábamos ahora, tiene que conocer sus actos y la consecuencia de los mismos. Y si son ajustados o no son ajustados a derecho. ¿Y qué ocurre si las decisiones las toma quien no consta registralmente como administrador de esa sociedad? Esto ocurre bastante. Y yo creo que tú y yo estamos al tanto de situaciones y las tenemos muy por la mano. Bueno, pues tenemos que diferenciar lo que hacíamos en el primer día. Un administrador de derecho, que es quien consta como administrador en el registro mercantil, de un administrador de hecho, que es la persona que toma decisiones, efectivamente, de facto de hecho, es la persona que toma decisiones y, bueno, pues interpone por ahí a un personajillo que el pobre pone su nombre y apellidos, pero no es el que toma decisiones. Si conseguimos demostrar que una decisión ilegal o una actuación ilegal ha sido llevada a cabo por un administrador de facto, no se ve eximido de su responsabilidad. El administrador de hecho, real, el que efectivamente, aunque no firme. Si conseguimos demostrar que es la persona que toma las decisiones ilegales, pues será la persona que responda ante los tribunales y con su propio patrimonio. Es muy importante, bueno, pues porque hay gente que piensa que bueno, yo solo firmo jugarretas, y ya está, ¿no? Eso es, solo o ni firmo. Pero sabemos que es la persona que toma decisiones, ya sea por grabaciones, sea porque, bueno, efectivamente se sabe que es la persona que toma decisiones por seguimiento de detectives. 1.000 millones de cuestiones que nos pueden llevar a asegurar que es ese administrador de hecho o de facto el que toma las decisiones y que el de derecho, bueno, pues es un pobre pelele que simplemente se dedica a figurar ahí, que a veces pues le interesa colgarse medallitas, vete tú a saber por qué. Claro, pero ojo con eso, porque a veces el que lo es de hecho, el que es administrador realmente, por más que no sea quien tome las decisiones, sí es quien las refrenda. Por tanto, ante la ley es quien tiene que responder también. Habría que estar a cada circunstancia y ver hasta qué punto puede llegar el límite de responsabilidad de ese administrador de hecho
y habría que hacer un análisis de cada caso. Yo creo que tú y yo sabemos y ponemos nombres y apellidos de casos en los que el administrador de hecho toma decisiones y el administrador de derecho simplemente agacha la cabeza y las lleva adelante. Pues que sepa ese administrador o administradora de hecho, si nos está escuchando, que es muy probable, bueno, pues que incurre en responsabilidades. Más cosas. ¿Y si los acuerdos son adoptados por varios miembros del Consejo de Administración? Vale, pues nos vamos al artículo 200. No solo es una persona, sino que hay varias personas las que intervienen ahí. Como decíamos el primer día, por la complejidad de una sociedad, hay sociedades con decenas de miles de personas trabajadoras, o cientos de obras, o cientos de trabajos, o cientos de proyectos. Por la complejidad de la sociedad puede haber un administrador o un colegio de administradores, es decir, este consejo de administración de varios consejeros delegados, varios administradores. Nos vamos al artículo siguiente, que es el artículo 237 de la Ley de Sociedades de Capital. Y nos dice que en este caso todos los miembros responderán con carácter solidario. Es decir, que la reclamación y la responsabilidad recaerá sobre todos ellos de manera indistinta, salvo que prueben de manera fehaciente, esto es esta salvedad que es importante, que desconocían la existencia del acuerdo. Puede ser que pues haya un consejo administrador de administración de 4 o 10 personas, a uno no le digan nada, se tomen decisiones sin su conocimiento, pues evidentemente, si no lo conocía, no va a responder de esas decisiones, por no haber participado en el mismo, o que conociéndolo se hubieran opuesto a este o hubieran realizado lo oportuno y conveniente para evitar las consecuencias negativas. Es decir, que en el propio acta del Consejo de Administración reunido, Pepito Pérez, que es administrador de una sociedad, diga: señores, yo con esto no estoy de acuerdo y no cuenten con mi voto favorable o no cuente con mi firma. Pues en ese caso, evidentemente, pasa lo mismo que en las comunidades de propietarios, que alguien tiene que salvar su voto, luego no es responsable de haber tomado ese tipo de decisiones, etcétera. Pues en estos casos pasa igual. Nosotros salvamos el voto, hacemos ver que no estamos de acuerdo y no tanto como automáticamente, pero sí que, digamos, que quedaríamos exonerados de esas posibles responsabilidades de los acuerdos, actos o decisiones que sean contrarios a la ley. Siempre que podamos demostrar que efectivamente nosotros no hemos tomado parte, o sea, nosotros, quiero decir, la persona de la que estamos hablando no haya tomado parte en este caso, en una toma de decisión concreta, ¿no? Es decir, tiene que haber documentos fehacientes, negros sobre blanco. Efectivamente. Eso no es. basta con decir, no, y es que yo no estaba. Bueno, se entiende que el tejido empresarial y económico de este país exige un poco de seriedad, y el decir yo pasaba por allí, pues oiga, usted tiene un cargo que es el de administrador de una sociedad. Es decir, la importancia de que estamos haciendo depender de nuestras decisiones el patrimonio y la vida futura económica de terceros. Bueno, pues se nos exige un poquito de diligencia y que todo conste por escrito. Los chiringuitos y los corralitos económicos, pues la ley no los ve bien, y la sociedad, por supuesto, que tampoco. En 2 minutos, ¿quién está legitimado para pedir responsabilidades a un administrador? Me sobra minuto y medio. Los 3 planos de la responsabilidad a los que te hacía alusión anteriormente. La Junta General, por el acuerdo de la mayoría de los socios concurrentes, los socios con carácter individual, aunque la Junta no decidiera llevar a cabo la reclamación, porque considera un socio con carácter individual que ha sido perjudicado por la actitud, por los acuerdos o por los actos de un administrador, y en tercer lugar los acreedores, cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para hacer frente a las deudas. Esto es lo que se conoce como los concursos de acreedores, que lo que vienen es a tratar de, uno, salvar esa deuda y que consigamos cobrar, y punto número 2, en la medida de lo posible, tratar de salvar el patrimonio y la esencia de la propia sociedad si el administrador lo ha hecho mal. Incluso en estos concursos de acreedores el administrador podría responder también con su propio patrimonio. Pues no hay tiempo para más. Un placer, como siempre, José Miguel Serrano, abogado. Que hasta la semana que viene. Feliz semana.